Volvámonos verdes. Cuando le demostramos respeto a otros seres vivos, ellos nos responden con respeto a nosotros. Proverbio arapaho. Logramos conversar con el gran micoenfermero Johan Andrianov. Johan es enfermero clínico, especializado en intoxicaciones por hongos tóxicos o micetismos. Desde el 2015 asesora casos de intoxicaciones por hongos en todo Chile. Es consultor del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC. También da charlas educativas sobre intoxicaciones por hongos y se dedica a la investigación del mismo tema. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Aparece hasta en guías, como Gary Cosmoleri. O sea, no hubo nunca un taxónomo ni un científico que haya dicho esto es. Solo porque alguien dijo en un grupo de Facebook que se parecía. Y generó discusión y como que todo el mundo entró en consenso y fin. ¿Por qué pasará eso en la micología? ¿Cachai? Porque es una ciencia muy nueva. Y hay como todo tipo de gente metida, pues no, gente que sabe mucho, gente que sabe menos. Bueno, gente y eso que... tiene sus pros y sus contras. Uno de los grandes pros es que hay gente que no tiene ninguna formación en micología, por ejemplo, como yo, que he ido aprendiendo con los años. Sí. Tú podías hacer aportes reales, Claro. que es brígido. Sí. ¿Cachai? Pero también tiene el otro, de que El lado de repente negativo. no hay tanto sustento en todas las cosas y eso puede generar fácilmente de que se cometan errores graves, taxonómicos y de manejo y que implican ingesta, intoxicaciones, ¿cachai? Un montón de cuestiones. O, por ejemplo, muchas que tú decías que no son necesariamente comestibles, estábamos mirando aquí en las guías, en los libros, y dice, son comestibles. Y entonces yo decía al Seba, pues, Sí, porque las guías no están todas siempre actualizadas, ¿cachai? A veces Claro. las guías, porque con los años, a medida que más personas nos involucramos en la micología desde los diferentes como ámbitos, empezamos a ver eso, pues, de que, oye, pero esto en realidad, si lo investigamos mejor, pareciera que no es. Entonces, Comestible. Claro. no existe la categoría, no es tan comestible. Existe la categoría Más o menos. de no se sabe. Eso sí existe, la Claro. categoría de no se sabe. ¿Cachai? Es comestible, más o menos. Y lamentablemente el cuento es que en toxicología, porque no solo de hongos, en toxicología vegetal y fúngica, si no se sabe y nadie ha presentado síntomas de una intoxicación, se da por hecho que sí se puede y la gente se lo empieza a comer. Y debería ser al revés, pues, ¿no? Si no se sabe, deberíamos dar por hecho que no. Sí, ¿Cómo se dice? Principio precautorio. por principio precautorio, claro, pero la gente va, alguien prueba, ¿cachai? No me pasó nada, no, a mí no me pasó nada, mira, ¿quieres probarlo tú? Lo pruebas. Y ya, y hay 10 personas que dicen que lo comieron y no les pasó nada, y se asume automáticamente por el público que es comestible y la gente lo empieza a consumir, que es lo que de hecho es lo que pasó con cortinarios magallánicos. Así se empezó a consumir. ¿Y De no esa había manera. una historia anterior de que se consumía antes por gente local? No por siempre, originario? no siempre. No. No. Por ejemplo, magallánicos no tiene antecedentes de consumo a origen. Y no es ni rico, dicen, ¿o no? Sí, yo lo he probado y sí tienes, pero el sabor es muy delicado. Es muy delicado. Es una cosa como, es como que tener una especie que tú colocas encima, ¿cachai? Una Sí. sutileza. Sí. Mm. Me imagino que tú estás grabando, ¿no? Aprovechando todos esos datos sirven. Aprovechando todo. Mm. Bueno, justo me ibas a dar paso para decir algo y se me olvidó, pero voy a partir con lo otro que quería Dale, no. partir. Que me impresiona, Caleta, cuando estamos hablando, me pregunto si tú estudiaste enfermería, ¿cómo llegaste a saber tanto de hongos, po? Es básicamente el hiperfoco nada más. Hiperfoco. Sí, nada más que el hiperfoco. Entiendo ser bastante obsesivo con las cosas que me Como interesan. el Seba es así. Sí, yo soy bastante obsesivo con las cosas que me interesan. Y aprendí con los años a aprovechar los hiperfocos. Primero aprendí a identificarlos. Y cuando me da el high, no tengo que distribuir mi atención en más cosas porque no. Si tengo el high, tengo que aprovecharlo porque eso me ha permitido aprender cosas muy rápido. O sea, yo puedo aprender extremadamente rápido cosas en muy poco tiempo. ¿Cachai? Y eso es puro hiperfoco. ¿Cachai? Como digo, hiperfoco neurodivergente, si es eso, tal cual. Y te ayudas a través de, por ejemplo, videos de YouTube, guías, hablando O sea, no, con videos de YouTube, gente. definitivamente no. No. A ver, micología yo fui aprendiendo primero con guías
libros, compartiendo con gente que sabe mucho, porque por ejemplo yo he tenido como el privilegio de compartir con gente que realmente sabe caleta. O sea, yo conocí a la Juliana Furchi hace años, la Viviana Salazar, el profe Götz Palmer, el Pablo Sandoval, ¿cachai? Finalmente este mundo es tan chiquitito que si tú muestras interés, y genuino interés, no solamente esto se come o no se come, ¿cachai? Claro. Que muchas veces eso. El interés básico. Sí, que es el interés básico. Si tú muestras verdadero interés, la gente tiene mucha disposición a enseñarte, ¿cachai? Y a Qué compartir bacán. contigo. Entonces, entre libros, páginas web serias, que hay buenas páginas web muy serias, guías, investigación. Yo soy Papers. bueno para leer paper. Mm. Yo soy bueno para leer paper. Entonces, claro, paper. Así. Entonces, es autodidacta, ¿no? Porque si bien en enfermería, me imagino, ¿no? Tienen igual conocimientos como, obviamente, biológicos, ¿no? Sí, de sí, la sí, sí. vida. Sí, es lo básico. Tenéis pero- biología celular. Claro, células, ese tipo de cosas. Pero así como acercamientos de botánica, que es como la ciencia, entre comillas, que está que más se va cercana. acercando. Sí, no, nada. Taxonomía, especies. Es que sé que, bueno, a mí de chico siempre me interesaron las plantas y los hongos. Siempre. Toda la vida me interesaron las plantas y los hongos. ¿Y creciste en una ciudad? ¿O No, dónde? crecí en un pueblito. A ver, mis primeros 5 años, crecí en un pueblito de la zona central que se llama Yayay, que es un pueblito pequeño. Y teníamos un patio con hierbitas y yo tenía el hábito de ir a buscar hierbitas. Después crecí ya, el resto de los años crecí en Los Andes, que es otra ciudad de la quinta región. Yo siempre fui un niño muy tímido, muy de leer, muy de biblioteca, ¿cachai? El ñoño, el insoportable ñoño. Y dentro de las cosas que me interesaban mucho era como el reino natural en general, caleta, muchísimo. Entonces yo de chico aprendí nombres científicos de plantas. Y hacía, o sea, a ver, nosotros arrendamos una casa cuando vivíamos en Los Andes con mis papás. Todos los rosales de esa casa están injertados. Los injerté yo como a los 8 años. Wow. Yo ni siquiera entiendo lo que es un injerto Porque todavía. lo leí, me pareció fácil y lo probé. Y hoy en día esos rosales dan rosas de todos los colores. Y hay un damasco que también da albaricoque, que también lo injerté yo. Wow. En esa casa que quedó allá. O sea, igual venía de antes un interés, po. Sí, mucho. Entonces también dentro de los libros de botánica encontráis hongos, ¿cachai? Y yo llegué a Valdivia el año 2011 más o menos, ¿sí? Y Valdivia es la capital de los hongos, o sea, siempre. Entonces, yo siempre había visto las amanitas muscarias como en fotos, ¿cachai? Dibujitos, como muy típicos. Cuando tú nunca has ido a un bosque donde hay hongos así en cantidad, como que la manita es una cosa de los monitos, como de las ilustraciones, ¿cachai? Una cuestión que tú veis como ahí dibujado. Pero yo me acuerdo perfectamente haber llegado a Valdivia, vivía en una cabaña en la salida de Valdivia, tomé una micro, llevaba menos como una semana. Y me bajo, o sea, venía de regreso como hacia el centro en la micro, y por la ventana veo amanitas muscarias, De la micro. desde la micro. Wow. Y en mi cabeza, porque Monofoco funciona así, mi cabeza recitó todo lo que yo había leído hace años en una enciclopedia de botánica acerca de amanita muscaria, bla, bla, bla. Me bajé así, hice parar la micro, ¡paren ahora! Literal, me bajé corriendo a mirar. Y eso fue como mi primer encuentro como con hongos en vivo, ¿cachai? Y como que de ahí vino el gancho fuerte, porque además que me gusta mucho la fotografía, que fue otro hiperfoco que tuve en su momento. Cuando yo estaba en la universidad aprendí fotografía, también como muy autodidacta. Entonces, como estaba en Valdivia y tenía cámara, empecé a fotografiar hongos. Y son súper fotogénicos. Muy po. fotogénicos, son Y preciosos. como no se mueven, a diferencia de un Sí, ave. sí, es mucho más entonces fácil, te es puedes dar el como, tiempo, sí. Sí. Pero igual dentro de la micología, el ámbito de la toxicología es también como una especialidad. Es una subespecialidad que casi no existe. Que literalmente casi no existe. O sea, a mí me ha costado muchos años entender de que no hay gente que se dedique a esto, a toxicología de hongos. ¿En Chile o en...? En el mundo hay muy poca gente. No solo en Chile. O sea, yo cada vez que contacto a gente de afuera me sorprendo más. ¿Cachai? Yo me tardé más de 6, 7 años en asumir que yo era el único clínico en Chile. Clínico me refiero a alguien del área de salud.
interesado e investigando este tema particular, toxicología de hongos. Me costó muchísimo convencerme. Yo siempre decía, tiene que haber algún médico que sepa más que yo. O sea, tiene que haber alguien que lo estudie más. No, sí, aquí tiene que haber gente que lleva muchos años estudiando esto, ¿cachai? Y hasta ahora no has encontrado. Nadie, o sea, actualmente colaboro con instituciones grandes y sé que no, ¿cachai? Y el año pasado fui al Congreso Latinoamericano de Micotoxicología y una reunión de micología. Y ahí entré en contacto con gente de toda Latinoamérica y con la Red Iberoamericana de Micología. De hecho, actualmente soy miembro. Hoy día me llegó el certificado. Buena. Soy miembro hace meses, pero el certificado me llegó justo ahora, hace un rato atrás. Y todos ellos me confirmaron. Por ejemplo, en la RIMICO no hay nadie más que se dedique a toxicología de hongos, que es la Red Iberoamericana, o sea, no solo de Latinoamérica, España incluido. No tienen a ninguna otra persona clínica dedicada a la toxicología de hongos. Y en Latinoamérica no hay. Y el cuento es que habitualmente quienes se dedican a esto son micólogos o bioquímicos, que lo ven desde sus respectivas perspectivas. O sea, los micólogos como desde un aspecto de, ¿cachai? Como el metaboloma que se habla de estas especies. Pero no quizás como los síntomas. Claro, no, muy como... poco, muy poco. Y por otro lado tenemos a químicos y bioquímicos, a veces farmacólogos, que estudian la parte química y molecular, ¿cachai? Pero la integración como hacia la orientación clínica, nada. Entonces, generalmente, lo que suele ocurrir en todos los países, y te lo digo porque, por ejemplo, yo estoy en contacto con micólogos de Brasil, estoy en contacto con micólogos de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Bolivia, es que los centros toxicológicos de cada país, que son clínicos, contactan al micólogo para identificar la especie y saber si esto es tóxico o no. El manejo clínico, hay que buscar papers. Les queremos hacer una invitación a hacerse parte de nuestro lindo Patreon, una plataforma donde subimos contenido exclusivo, como episodios anticipados, videos detrás de cámara y vlogs de nuestras aventuras buscando personas a quienes entrevistar. Aún no contamos con auspiciadores, por los que todos los gastos del podcast los cubrimos con nuestro propio bolsillo y también con el apoyo de las y los Patreons. Puedes apoyarnos en www.patreon.com/volvámonosverdes, donde puedes elegir un nivel de apoyo, registrarte con tu correo y una contraseña y finalmente agregar una tarjeta de débito o de crédito. Sin tu apoyo, este podcast no podría seguir existiendo. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y sigan disfrutando de este episodio. ¿Y qué pasa? Porque siempre se han intoxicado personas comiendo hongos, ¿no? Sí. De hace años. Entonces, ¿qué se hace antes cuando no encontraban a quién preguntarle? Generalmente improvisaban. Los clínicos normalmente, de hecho todavía hoy en día ocurre, me he encontrado con cosas muy graves, como por ejemplo médicos tomando decisiones sin pedir asesoría, siendo que Chile tiene un centro toxicológico de referencia y que ellos trabajan con asesores, ¿cachai? Externos. Y perdón la ignorancia, pero un centro toxicológico entonces ve intoxicaciones de todo tipo por alguien que tomó petróleo, no sé, cualquier cosa. Sí, no están especializados habitualmente. Entonces, los países suelen tener centros toxicológicos. Acá en Chile, el más grande, el más importante, y que es el referente ministerial, es el CITUC, el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Ya. ¿Cachai? Y ellos trabajan principalmente... Juliana es su referente principal en términos de identificación taxonómica. Claro. Cuando les llegan especies, pero a veces necesitan asesoría en la parte clínica y ahí muchas veces me contactan a mí. Claro. Oh, qué bacán. ¿Cachai? O sea, eres como el micoenfermero. No hay más. Me costó muchos años entender eso y fue muy difícil para mí atreverme a decir algo así porque yo decía, no, si siempre tiene que haber, Claro. siempre tiene que haber alguien. ¿Cómo va a ser? Sí. Y al menos en Chile tengo certeza absoluta. Y en otros países hay micólogos que se han especializado un poquito más en esto. ¿Cachai? En Argentina hay, en Uruguay igual, por ejemplo, está Alejandro Sequeira, que siempre le piden asesoría, pero son micólogos. Entonces la parte clínica no la manejan tanto. Claro. O sea, definitivamente en áreas de la salud, enfermería, se debería empezar a generar como una línea más... Particularmente en las regiones que hay mayor número de intoxicados, porque ese es el cuento, la distribución de casos de intoxicaciones no es igual en todo el país. Más en el ¿Cachai? sur, ¿no? Más en el sur, y uno podría creer que mientras más al sur, más casos de intoxicaciones hay, y no es así.
paradójicamente. O sea, uno tendería a pensar eso porque más al sur, más humedad, más hongos. Claro, ¿Pensaría porque de así? hecho generalmente la biodiversidad aumenta. ¿Por qué, ¿por qué Valdivia es como la capital de los hongos y tiene una diversidad como de la funga tan amplia? Porque si yo me empiezo a ir más al sur, las temperaturas son más extremas. Hay más humedad, pero temperaturas más extremas. Entonces eso disminuye la diversidad. En cambio, Valdivia está justo en el punto medio. El Que bosque no es valdiviano tan tiene la bajo. gracia de tener una enorme humedad, pero una variedad, un rango de temperaturas lo suficientemente amplio para ampliar también la distribución de biodiversidad de la funga. ¿Cachai? Que es mucho más amplia. Entonces, ese es el cuento. Y uno podría creer, paradójicamente, que, claro, regiones como Valdivia, no sé, la región de los ríos podría ser quizás la región con mayor número de intoxicados, y no es así. ¿No? No, ¿Cuál es? Biobío, Ah, particularmente Concepción y alrededores. ¿y por qué será? Tiene que ver con un contexto cultural. Hay un tema cultural, porque sí, tú me preguntabas antes si es que hay como antecedentes de consumo de hongo cultural. Y sí hay de otras especies. El cuento es que la funga cambia, y cambia a medida que se ven intervenidos los ecosistemas. Cuando los ecosistemas se ven intervenidos, cambia la funga, y los hongos pueden tener por convergencia evolutiva un aspecto idéntico. Pero literalmente idéntico. Tú lo ves y tú dices, esto es absolutamente esto. Entonces, si tú vives en un territorio donde tú provienes de un linaje aborigen, donde tu cultura toda la vida ha consumido esta especie, que es naranja, que Y crece tiene aquí. laminillas y crece en madera, estás absolutamente seguro. Y ese conocimiento cultural, ese conocimiento como ancestral, te sirve. Pero cuando te modifican el medio ambiente, cuando te modifican el contexto ambiental, automáticamente se modifica la funga y de repente aparece una especie que no es de tu territorio, pero que se ve idéntica y resulta ser tóxica. Por mala suerte, tóxica. Y por de hecho, ejemplo. esa es la principal causa de intoxicaciones mortales en Chile. Confusión de una especie que es de consumo ancestral, que es Amanita diemi. Amanita diemi se le suele llamar piojento blanco por parte de, como en el nombre popular, ¿cachai? Y Amanita diemi literal parece como un pancito. Es una amanita comestible endémica de Chile que crece en bosques de Notófagus, una especie sumamente segura. Pero a medida que se empezaron a meter las plantaciones de pino se asocian, son micorrízicas con Amanita phalloides. Y Amanita phalloides es la especie más mortal del mundo. Es lo Sí, que le po. llamamos el ángel de la muerte. Y en estadios juveniles es muy parecido. A la amanita diemi. Muchísimo. Muchísimo. Y por eso se intoxica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, en este monte, toda la vida con mi familia salíamos a recolectar. Mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis primos, todo el mundo. Siempre han recolectado y se comían las callampas blancas que crecían en este monte. Entonces, de repente ahora tenemos una plantación de pino en el monte de al lado. Y las amanitas tienen buena capacidad para modificar sus condiciones ecológicas. Y eso se ha aprendido últimamente. Por ejemplo, antes pensábamos que Amanita muscaria solo micorrizaba pinos. La amanita muscaria, la rojita. La roja. Antes creíamos que Amanita muscaria solo micorrizaba pinos. Hoy día sabemos que es mentira. Hemos encontrado en medio de bosques, de reservas naturales, Amanita muscaria. Y donde no hay necesariamente pino. No hay ningún pino, hay puro notófagus, ¿cachai? Sí. O no sé, bosques tipo alerce, ¿cachai? Y tú, ¿qué hace esto aquí? Si aquí no hay nada que le pueda... Porque es un hongo micorrícico. Entonces, lo mismo ocurre con Amanita phalloides. Amanita phalloides empieza a desplazar los nichos ecológicos, logra en algún momento por adaptación micorrizar otros árboles y de repente ves una Amanita phalloides metida entre medio de bosque nativo. O a veces hay un pino por allá, pero las raíces son lo suficientemente extensas. Oh, es súper confuso. Es muy complejo. Sí. O sea, actúan como especie invasora. Son especies invasoras. Que vienen de afuera, de Sí. otros países. Sí, hay que entender el concepto que especie invasora sobre todo hace referencia al desplazamiento de los nichos ecológicos. Eso es como lo más importante. Sí. O sea, empiezan a generar esta asociación micorrícica con Exacto. especies nativas en lugares donde habían solo Hongos nativos, claro. Y les y- quitan básicamente, les quitan nicho ecológico donde desarrollarse. Terrible. Y más encima la gente cree que era el comestible y Más se encima. termina comiendo Sí, amanitas Así es. phalloides. Y amanitas phalloides, yo la he escuchado hablar harto, es como la más la más tóxica. mortal. Sí, es la con mayor índice de mortalidad a nivel mundial. Es el hongo que mayor
número de muertes causa. Y en Chile es el único causante de muertes. En Chile no hay muertes por otros hongos, a pesar de que sí tenemos otros hongos mortales. Aparentemente no son, para nuestra cultura, como micocultura, por así decirlo, no hay suficiente confusión para consumir las otras, ¿cachai? Sin embargo, faloides sí, y por tanto todos los casos de intoxicación mortal que han habido en Chile se deben a amanitas faloides, por lo menos todos los que están registrados después del 90, porque hay algunos registrados antes, que fueron como en el 80 y tanto, por Lazo, y ahí no está tan claro. Aparentemente, esa podrían haber sido amanita CF gemata, aparentemente. Y por eso se le llamó tóxica en su momento, qué sé yo. Buena, claro. Y Amanita faloides, da lo mismo cómo uno se la come cocinada, Da lo mismo. cruda. Sí, las toxinas, a ver, Amanita faloides tiene un complejo de toxinas, que son las falotoxinas y amatoxinas. Son dos grupos moleculares. En lo que es toxicología tenemos moléculas que son termoestables y termolábiles. Por eso hay hongos, por ejemplo, que solo se pueden comer cocidos. Que, por ejemplo, es el caso de Amanita rubescens. ¿La cafecita? No sé si la has visto alguna vez. Creo que no, Amanita- pero sí la he escuchado. Amanita rubescens es de color café y es comestible. Ajá. Cocida. Cruda es tóxica. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Entonces, hay toxinas que son termolábiles, es decir, se deterioran con el calor. Pero hay toxinas que son muy termoestables. Hay toxinas, por ejemplo, que son termolábiles solo sobre cierta temperatura. ¿Sí? Particularmente las hemolicinas de Amanita rubescens necesitan temperaturas sobre los 80, 90 grados. Entonces, no sirve un salteado, tiene que estar bien cocida para que sea segura. Hay otras toxinas, por ejemplo, no sé, las pleurolicinas, que son toxinas hemolíticas que están en el hongo ostra. El hongo ostra tiene toxinas, que son muy, muy, muy termolábiles. Es decir, basta un simple salteado para destruirlas. Pero ¿Cachai? no crudo. Crudo no. Mm. Ya, lo mismo también pasa con Agaricus, el champiñón de supermercado, Agaricus bisporus. Tiene agaritina, que es otra toxina acumulativa. No hay que comerlo crudo. Eso lo aprendí por ti. Sí, mucha gente lo come crudo. Hay restaurantes que ofrecen ceviche del champiñón Sí. crudo. Basta un simple, porque la agaritina es muy termolábil, es muy inestable. ¿Cachai? El congelamiento la deteriora, las temperaturas un poquito más altas la deterioran. Entonces, un blanqueado por agua, un salteado mínimo, basta. Sin embargo, las toxinas de Amanita faloides son brutalmente termoestables. O sea, yo las puedo cocinar a 250 grados y siguen siendo igual de tóxicas. Y me imagino que si uno come más hongo, más tóxico, si come menos, Sí, menos. en general, toxicología, hay un principio de toxicología que decía Paracelso, que es dosis sola fiat venenum. Es decir, la dosis por sí misma hace el veneno. En dosis mínimas, una toxina tal vez no te intoxique. Ahora, Amanita faloides tiene una toxicidad súper elevada. Las falotoxinas, basta el carpóforo, es decir, el sombrerito, digamos, de uno solo, para intoxicar a un adulto de 70 kilos. Y hay personas que han logrado no morir Sí, comiendo sí. Amanita faloides. Sí, porque hay que entender de que, a ver, eso también era un error que teníamos por la falta de conocimiento. Cuando yo inicié, me metí en esto, hace unos 10 años atrás, pensábamos, yo no era el único, la gran mayoría de nosotros pensábamos que la mortalidad por Amanita faloides en Chile oscilaba por sobre el 90%. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de que de 100 personas que consuman, 90 se mueren. Eso pensaba. ¿Cachai? Eso pensábamos. Para bioestadística, eso es irracional. ¿Ya? En bioestadística y en estadísticas toxicológicas, eso es irracional. Y en ese momento la verdad es que yo no le tomé la lógica estadística de esto. Hay que entender de que incluso los cánceres más agresivos tienen mortalidades del 40%. ¿Sí? Entonces, hablar de que algo mata al 90%, Escaleta. es caleta. O sea, ¿qué onda? La gente todo el mundo se come 1 kilo, ¿cachai? Sí. No es muy razonable decir eso. Entonces, la toxicidad de Amanita faloides es súper variable de acuerdo a las condiciones de atención clínica. Si mejoran las condiciones y los protocolos de manejo, disminuye la mortalidad. El país con menor mortalidad, de Amanita faloides en el mundo es España, porque tienen los mejores protocolos de manejo. Y eso porque ellos tienen muchos intoxicados. Claro, van aprendiendo con la Exacto, la experiencia. Entonces, ellos tienen una mortalidad de entre el 10 al 12% por faloides. Ya eso es bajísimo, súper baja. En Chile, la mortalidad está entre el 30 al 40%.
Que igual es harta. Es mayor que la gran mayoría de los cánceres, de hecho. Sí. Y me imagino que una forma de evitar que la persona intoxicada muera es saber primero qué se comió. Es súper importante, sí. Y Ahora, ahí saber qué hacer, po. Ahora, paradójicamente, los micólogos, y esa también es una diferencia importante entre el enfoque micológico y el enfoque clínico. Los micólogos se van a enfocar mucho en la identidad del hongo. Pero desde la toxicología clínica, antes que la identidad de la toxina, está la sintomatología. Antes. Entonces, yo no estoy atendiendo el veneno, yo debo atender a la persona intoxicada. Primero, eso es lo fundamental. Yo tengo que centrarme en qué síntomas tiene y qué le está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Primero, nos podemos confundir con respecto a la identidad de la intoxicación y por tanto, si nos centramos solo en la identidad, podemos tener un enfoque inadecuado. Segundo, hay personas que tienen sensibilidades especiales y hacen respuestas inesperadas. Cada persona es distinta. Exacto. Sí. Hay un montón de factores que pueden influir en esto. Entonces, hay gente que responde muy distinto a las toxinas de lo que es esperable de acuerdo a la literatura. Entonces, yo puedo tener una persona que se comió algo que es prácticamente inocuo, que todo eso estés perfectamente seguro cómo te vas a intoxicar con esto si es imposible. Y tengo un paciente que tiene una diarrea fulminante. Cosa que les ocurre, por ejemplo, a los españoles y catalanes y todos los de la península ibérica y a los franceses algunos también cuando comen changles. Changles. Que aquí en Chile mucha gente come changles. El changle se considera una especie comestible, ¿cachai? Es una especie comestible que tiene algunos resinoides, pero que nosotros toleramos súper bien, sobre todo si están cocidos. Pero para los descendientes de la península ibérica, para esos linajes genéticos, son intolerables. Intolerables, o sea, les viene una diarrea terrible. Entonces, por eso es súper importante entender de que desde la toxicología clínica, la identidad es importante, pero no va primero que la sintomatología. Yo primero debo observar los síntomas o el cuadro clínico, abordar eso y luego ver si la identidad me coincide y en base a eso terminar de dirigir el cuadro clínico. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas de comer amanitas faloides? Ya, eso es lo más terrible. Porque, historia de terror. Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos intoxicaciones, tenemos toxíndromes se llaman, los síndromes tóxicos. Tenemos toxíndromes de latencia corta y toxíndromes de latencia larga. Los toxíndromes de latencia corta tienen sintomatología que inicia antes de las 6 horas. ¿Ya? La gran mayoría, de hecho, de ellos incluso ya inicia antes de la primera hora, en minutos. Wow. Generalmente, esos toxíndromes no son mortales. ¿Ya? Por ejemplo, lo que causa lepista, actualmente clitosis venuda, los champiñones tóxicos, ¿sí? Son síntomas que inician pronto, pueden parecer muy, muy, muy graves, pero suelen no ser mortales, fácilmente manejables. Los hongos más mortales, los que tienen más mortalidad a nivel mundial, no solo en Chile, tienen latencias largas. ¿Qué significa esto? Que tú lo comes y a veces puedes tener síntomas gastrointestinales iniciales leves. Como que me cayó pesado la comida, me sentí un poco mal, tuve un poco de náuseas, tal vez un poquito de diarrea, un episodio, pero pasó. Los síntomas verdaderos inician después de 12, 24, incluso hay algunos que inician en las 72 horas. Wow. Varios días. Claro, entonces imagínate, particularmente amanita faloide habitualmente tarda más de entre 12 a 24 horas iniciar los síntomas. Normalmente la gente asocia las intoxicaciones con síntomas inmediatos. Sí, pues contraintuitivamente uno pensaría, Exacto. ay, se demoró, entonces no debe Esto ser es otra nada. cosa. No, es otra cosa, porque eso lo comí yo ayer. Y estuve todo el día bien. Y recién hoy empiezo con dolor, un dolor muy grave acá. ¿Cachai? Y lo que empieza a ocurrir es que empieza a dañar el hígado, en primer lugar, que eso es lo más grave. ¿Ya? Hay daño de la mucosa intestinal, hay daño muy, muy, muy grave del hígado. De hecho, termina destruyendo el hígado por completo a la larga. Y daño renal. Esas son como las primeras fases. Entonces, tenemos un paciente que se empieza a hinchar, empieza a retener líquido, empieza con dolor abdominal, empieza con dolor en la zona hepática en algunos casos también, con compromiso de conciencia, se siente mareado, a veces se desorienta, pasan los días, porque a veces de verdad pasan días y se empieza a poner amarillo. Ya el año pasado, el 2025, tuvimos un caso que fue una familia completa que se intoxicó y se atendieron recién a las 72 horas. Tuvieron una consulta ambulatoria, precisamente los primeros síntomas, a las 6 horas. Molestias, no sé qué, pero como pasaron a la casa. Y claro, quienes lo atendieron no cacharon que habían exacto, comido... tal cual. Exacto. Sí. Y no tienen la formación necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Los clínicos lo dieron de alta porque eran síntomas muy leves. Sí. Y 3 días después tenemos una niña que casi pierde el hígado, tuvo que ser 4 años.
tuvo que ser trasladada a Santiago a punto del trasplante hepático, se salvó por los pelos. Entonces empieza a ocurrir toda esta falla del hígado, el paciente al comienzo orina mucho, después empieza a orinar con un poco de sangre y deja de orinar, se empieza a hinchar, se empieza a poner amarillo, se siente muy extraño, siente pesadez, palpitaciones, pierde la conciencia. Ya en ese momento estamos en lo que llamamos falla multisistémica y la probabilidad de recuperar a un paciente de falla multisistémica, incluso con los mejores protocolos, disminuye como al 30%. Entonces es complejo. Y a veces requieren trasplante después las personas. Muchos de los pacientes requieren trasplante, sí. Wow, es súper fuerte. Y probablemente la comieron sin saber que era manita faloide. Sí, por supuesto. Yo Sí. no creo, bueno, a menos que haya intenciones suicidas, pero sería muy poco inteligente intentar suicidarse con manita No. faloide. Es una muerte muy lenta y cruenta, la verdad. La gente come por confusión. Oye, ahora me acordé de un caso, perdón que meta otros casos, Ujú. pero en Australia hubo un caso que decían de una señora que intentó asesinar, creo que a su ex, dándole hongos. Po. O sea, se dan No sería también nada esas extraño. historias. Sí, se dan. Qué Sí se dan. brillo. Ya no es para dar ideas en Chile, po, pero- Ya, y entiendo que amanita faloides no es la que causa más intoxicaciones en No, Chile. si bien es la que causa el mayor número de muertes, en la estadística que tengo registrada entre el año 2011 al 2025, como en ese consolidado, el primer agente causal es lo que antiguamente se llamaba lepista nuda, que actualmente es colivia nuda, ¿ya? Pasó por ser clitosibe nuda en algún momento. Actualmente, Esto cambió de nombre. sí, ha cambiado de nombre como 3 veces. Colivia ¿Ya? Pero, nuda. sí, actualmente, bueno, la mayoría de la gente la conoce como lepista nuda. Y eso se debe a una confusión, particularmente de las confusiones que hablábamos al comienzo. ¿Ya? Porque, a ver, lepista nuda no tiene antecedentes de consumo histórico en Chile. El consumo de lepista nuda por parte de la población inició recién el año 2008, más o menos, cuando aparecieron las primeras guías de campo, particularmente la primera guía de campo de Fursi. ¿Cachai? Ahí, como se menciona como una especie comestible, la gente la empieza a recolectar. Algunas personas empiezan a atreverse a recolectarlas. ¿Sí? ¿Y tenía un nombre común? Así como... Pía azul se le llama, pero no acá en Chile, porque como no es una especie que acá en Chile se llamara Claro. mucho la atención, normalmente en los países hispanohablantes se le llama pía azul y en los angloparlantes le llaman blewit. Entonces, esta especie está descrita a nivel mundial como comestible, como un comestible seguro. Estamos hablando que en el país vecino, en Argentina y en Uruguay, se comen por kilos. Se colecta y se consume por kilos. Es una especie reconocidamente segura. Entonces, era razonable por parte de autores como Lazo, Furchi, ¿cachai? Describirla como una especie comestible. Si era en ¿Sí? el país de al lado, se comía. Exacto, tal Claro. cual, y descrita en todo el mundo de esa manera. Pero empiezan a aparecer reportes de casos de intoxicaciones severas, porque hay algunos reportes por ahí de intolerancia gastrointestinal, que eso siempre puede pasar, ¿ya? Por características personales. Pero aparecen reportes de intoxicaciones ya severas que requieren hospitalización. Y ya no dijeron, tal vez se están confundiendo, tal vez sea otra especie, no, quizás la recolectaron mal, la identificaron mal, no, en realidad deben haber recolectado otra cosa. El cuento es que la evidencia se empieza a volver cada vez más tangible y el año 2022 tenemos un pic de intoxicaciones con 17 casos en un año. Eso es muchísimo por un solo hongo. ¿Sí? Este fenómeno fue bien particular porque tuvo que ver con varios factores, principalmente con que justo se estaban levantando las restricciones de la pandemia. Y durante la pandemia, los aficionados de los hongos estaban así. como amarrado. Sí. Entonces, po. no es difícil explicar el fenómeno. Levantaron las restricciones en el 2022. Sí, pues entonces la gente salió de la pandemia como... Claro, desesperada, ¿cachai? desesperada. A recolectar. De hecho, yo creo, igual estoy en contacto con muchas redes de recolectores y yo he preguntado, y claro, el 2022 la gente salió a recolectar como loca, estaba desesperada por irse al bosque, ¿cachai? Entonces, claro, se levantaron las restricciones, la gente salió a recolectar y entre medio encontraron lepistas, entre comillas, consumieron y se dispararon los casos. Entonces, a partir de esto, porque hubieron casos graves, o sea, hay un caso, por ejemplo, que fue muy bullado por la prensa en Viña del Mar, donde una chica quedó ciega, en realidad tuvo visión borrosa, que es uno de los síntomas que hay, durante varias horas, estaba muy asustada. Entonces,
varias instituciones se emitió una alerta a nivel nacional. La emitió CITUC, la emitió la Fundación Fungi y muchos particulares emitimos también la misma alerta. Esto ya no se debe consumir, claramente esto es tóxico y seguramente es otra cosa. ¿Sí? Esto es lo más probable es que sea otra cosa. De hecho, Fundación Fungi en su momento igual recolectó muestras, hicieron unas primeras pruebas y también todo indicaba que se trataba de algo distinto. ¿Sí? Y eso fue muy efectivo, ¿eh? La alerta fue muy efectiva porque la curva de casos por lepista se cayó así del 2022 y cuando llegamos al 24 tuvimos 0 casos. Qué el bueno. 2024. Increíble. ¿Y resultó ser otra especie o al final qué pasó? Es otra especie. Lo que pasa es que todavía no tenemos totalmente dilucidada la identidad. Estoy trabajando con un equipo con respecto a esto. Estamos haciendo un trabajo es que realmente yo tampoco había dimensionado lo extenso que es. ¿Eh? Sí. Porque, a ver, yo tengo el registro estadístico. Tengo un registro estadístico grande de lepista. Tengo 50 casos. Eso es un montón. Es el primer agente, por eso es el primer agente causal. ¿Sí? Por estas confusiones que ocurrieron. Entonces, claro, mucha gente, con toda confianza, gente que ya sabía que tenía un conocimiento básico, fue a recolectarla con toda confianza y se intoxicó. Entonces, por eso tenemos tantos casos. Son 50 en un periodo de 12 años, una cosa así, 13 años. Es bastante alto para hongos. Empezamos, yo hice toda la parte estadística, empezamos a trabajar con algunos micólogos, con la Cote d'Ivan, con el SEBA, empezamos a trabajar como en la parte molecular igual, empezamos a hacer microscopía, no teníamos tantas muestras, por suerte yo tengo muy buenas redes, buenas conexiones con las redes, entonces yo solicité muestras y el año pasado me enteré que yo recibí todas las muestras de lepista que se recolectaron en Chile. Fue tanto así que me contactó alguien que está haciendo un doctorado y que necesitaba muestras y no tenía porque nadie más habría recibido que yo. Y eso nos permitió tener una recolección de muestras súper amplia. Entonces el trabajo que estamos haciendo literalmente tiene un carácter triple, que esperamos poder publicarlo este año. O por lo menos terminar toda la investigación este año y quizás publicar el 2027, pero que esté lista. Donde ya tenemos la caracterización epidemiológica, eso ya está. ¿Sí? Ya tenemos una primera fase de la caracterización microscópica. Ya se hizo macro y microscopía y encontramos por lo menos al menos 2 o 3 morfotipos distintos. Que parecen ser, pero que al meterlo al microscopio te encuentras con pequeñas diferencias. Y esto ya parece que no es. ¿Sí? Sí. Y además, la Cote d'Ivan tenía secuenciada una de las muestras de antes y esa muestra tampoco daba colivianuda. Por genética, estaba dentro del género, dentro del grupo, pero la coincidencia era muy baja, 95% es muy bajito en estadística, digamos, de secuenciación. Entonces, no es. ¿Sí? No es la especie. No es la especie. Existen 2 grandes aquí como hipótesis. Una es que se trate de alguna de las otras especies de lepista que describió Singer. Singer, él describió varias lepistas para el Cono Sur, como 10, y de esas, si tú ves, se mencionan 2, 3. Ahí está una lepista diemi, así como manita diemi, una lepista diemi ahí entre medio. ¿Sí? Sin embargo, no vemos ningún registro de las otras. Entonces, una posibilidad es que sea alguna de esas, ¿sí? Que nadie más ha visto, pero simplemente no se habían identificado correctamente, de nuevo. Y otra posibilidad es que se trate de especies nuevas endémicas de Chile. Porque este fenómeno, y eso también nos indica que existe la posibilidad de que esto sea endémico de Chile, este fenómeno particular de intoxicaciones de este síndrome, no hay ningún registro en el mundo. Cuando hice toda la parte epidemiológica y estadística, yo investigué bastante. Estuve en contacto incluso con la NAMA, que es la Asociación Norteamericana de Micología. Estuve hablando con el director de la NAMA. No hay ni un solo registro en el mundo de este tipo de síndrome específico, porque además que los hongos desarrollan toxinas muy específicas cada uno. ¿Cachai? Particularmente, estos están desarrollando muscarina, se llama síndrome muscarínico, o anticolinérgico, y no hay ningún registro de síndrome muscarínico asociado a lepista o colivianuda, o sórdida o otras parecidas en el mundo. ¿Y cómo se ve ese síndrome muscarínico? Ya, también le llamamos el síndrome sudoriano o síndrome húmedo. ¿Ya? Los toxíndromes reciben muchos nombres según quien lo diga. Se le llama así porque la muscarina hiperactiva las glándulas externas. Entonces empiezas a sudar muchísimo,
al lagrimar mucho, a salivar mucho, cialorrea se llama eso, diaforesis, hay hipersalivación, lagrimeo, visión borrosa, temblores, puede haber taquicardia, agitación psicomotora y cardíaca, y alteración del estado de conciencia parcial. Te sientes raro, medio mareado, no necesariamente perdido, pero sí un poco extraño, ¿sí? Eso es el síndrome muscarínico y es, o sea, de libro. El conjunto de síntomas en toxicología siempre nos hablan de una toxina o de moléculas que sean capaces de imitarla, que eso también existe. ¿Bien? Porque, por ejemplo, no sé, los cannabinoides, existen endocannabinoides, tenemos moléculas cerebrales que tienen una estructura parecida, entonces se pueden imitar. El cuento es que la muscarina tiene isómeros solamente, o sea, todos pertenecen al grupo de la muscarina. Entiendo. O sea, si el grupo de síntomas entonces la toxina es muscarina. No hay otra posibilidad. Y eso con esta especie que hasta ahora se llama Colibia nuda. Sí, en Chile la verdad es que la recomendación es llamarla Colibia SP. Colibia SP. Sí. Tenemos certeza absoluta de que lo que tenemos en Chile no es una sola especie, pueden ser 2 o 3, y tenemos certeza de que más de alguna de ellas es tóxica. Claro, quizás no todas, pero... Es posible que no todas, porque hay gente que la consumió y no tuvo ni un solo síntoma. ¿Sí? Igual yo saco de la lección de eso que por mucho que tenga guías que me digan que algo es comestible, no solo porque una me diga eso, es así, ¿no? Sí, este es un tema complejo porque incluso hay casos conocidos, históricos de micólogos que se han muerto. Me recuerda como los escaladores free solo, así. Sí, porque hay micólogos expertos que se han muerto por confusión. Porque finalmente, creo que aquí uno de los componentes más importantes son los nichos ecológicos, ¿sí? Cuando tú cambias de nicho ecológico, por mucho que se parezca a lo que tú estás seguro de que siempre viste, es bien probable que no sea. Claro, es que tan complejo es eso porque, por ejemplo, mi mamá creció en Concepción, o cuando era chica, pasó mucho tiempo y ella creía que era normal que hubieran pinos, porque ella creció viendo los Por pinos, supuesto, entonces sí. creyó que siempre Sí. habían habido pinos. Entonces, claro, hay que tener esa memoria hacia atrás Sí. de saber cómo era este lugar en la época de mis abuelos, por Sí, ejemplo. claro, entonces es súper importante que cuando vamos empezando a aprender a identificar hongos, no basta con el aspecto, porque a la gente aquí cada vez se vuelve más complejo, porque gente te muestra el hongo, ¿qué es esto? Y te muestra el hongo por arriba y tú así como, necesito verlo por abajo, por favor, necesito verlo por el lado. O creo que porque tiene un color, calza. Claro, y No. además necesito saber dónde está creciendo. Esos son los datos mínimos para tener algún grado de certeza en la identidad. Y digo algún grado porque a veces ni siquiera con eso basta. Y son muchos detalles que hay que ver en la morfología, ¿cierto? O sea, ver el grado de madurez, el borde, ¿cierto? Sí, el color de las lamelas, el color de la esporada. Ese anillo que tienen. Claro, o no hay tienen. especies que son muy fáciles de identificar. ¿Sí? Que son muy características, como Amanita muscaria. Es inconfundible. Amanita muscaria tiene subvariedades. ¿Cachai? Está la variedad flavovolvata, que tiene como más amarillo la volva, y así, hay variedades. Pero son todas Amanita muscaria. Es inconfundible. Pero hay especies que no. Hay especies que son extremadamente parecidas. ¿Cachai? Sí. Entonces, eso es lo complejo. Y como te digo, el nicho ecológico en el cual se están desarrollando es tremendamente importante porque también nos da información y nos dice que tal vez no sea lo que nosotros creíamos que era. Bueno, yo le tengo mucho respeto a los hongos, siempre he sentido eso. Pues, alguna vez con él se hemos recolectado y cuando pensábamos que era comestible, pero es que así revisamos, pero es que todo, las guías, lo que decía tal experto, videos en YouTube también a veces, hasta estar realmente 100% seguro y aún así no estaba tan segura. Sí, bueno, es normal, pues sí, finalmente es complejo. Y hay casos, me acuerdo de haber visto charlas tuyas donde tienes generaciones de personas comiendo un hongo, no sabiendo que era tóxico, como el chicharrón de monte, ¿no? Exacto. El cuento es que, a ver, y ahí se vuelve más compleja la toxicología todavía, porque existe lo que llamamos las intoxicaciones de efecto crónico, ¿cachai? Giromitras, el grupo de las giromitras o chicharrones de monte, son hongos que tienen un grupo de toxinas que son llamadas giromitrinas, ¿ya? Que son hidracinas, y las giromitrinas tienden a, algunas de ellas son inestables
Y se degradan y se liberan fácilmente del carpóforo, es decir, del cuerpo del hongo. ¿Ya? Generalmente esas toxinas son aquellas que podemos eliminar por cocción, el blanqueado típico que se le llama. ¿Sí? Pero otras de ellas son muy estables y persistentes a nivel celular. Entonces, por muy bien hervidos y blanqueados que estén, persisten en el hongo. Entonces, ¿qué ocurre? El blanqueado de la Giromitra elimina la toxicidad aguda, los síntomas agudos. Los que se sienten... De inmediato, exacto. Pero persisten toxinas que pueden generar daño acumulativo a lo largo de los años. ¿Sí? Ahora, un dato importante es que antes, también es otra cosa que hemos desmentido con los años, antes creíamos que los hongos tóxicos, todos podían generar daño acumulativo. Hoy en día sabemos que no. Los hongos que generan daño acumulativo son pocos, pero son terribles, porque son engañosísimos. Aquellos que generan daño acumulativo, tú no te enteras ni hoy, ni mañana, ni la próxima semana. Probablemente te enteres luego de 10 años consumiéndolo. Y es muy probable que ni siquiera te enteres, porque no vas a hacer la relación causal entre que yo llevo 10 años comiendo esto y que ahora tengo falla renal y tengo que ir a dializarme, que desarrollé un cáncer de colon o que estoy teniendo deterioro neurológico antes de la edad que debería. Lo más probable es que se crea que se deba a otras cosas, porque es muy difícil la asociación. ¿Sí? Entonces, particularmente giromitras, las giromitrinas están muy bien descritas por Piqueras, que es un autor español, las he investigado bastante, y las giromitrinas tienen toxicidad aguda y toxicidad crónica, y esta toxicidad crónica aumenta la incidencia de varios tipos de cáncer, es carcinogénica, es neurotóxica y nefrotóxica. Entonces se puede manifestar de alguna de todas esas maneras. El año pasado salió publicada una revisión en los Alpes, en un pueblito de los Alpes, donde toda la comunidad consumía regularmente giromitras. Y dentro de la cultura, ahí en los Alpes, se creía que era un hongo que favorecía la juventud, mantenía el rejuvenecimiento de la población. ¿Sí? Ellos creían que los mantenía jóvenes comer este hongo. Pero resulta de que se encontró una incidencia extremadamente alta de esclerosis amniotrófica unilateral. Y eso fue muy extraño porque, a ver, para que entendamos, no todo el mundo la desarrolló. Siempre tenemos que entender que la toxicidad tiene un tema estadístico. Ya, porque eso también me dicen, pero mire, mi abuelita ha comido todos los años y jamás nunca le dio. Por supuesto, es como lo del cigarro. Claro, no todo el mundo, le da cáncer de pulmón. No todo el mundo le va a dar el cáncer o le va a dar la falla renal producto de la giromitra. El cuento es que aumenta la incidencia. Entonces estamos hablando de una población, la esclerosis amniotrófica tiene una incidencia bajísima. Estamos hablando de, no sé, creo que son 2 casos por cada 1000 personas. Y en ese pueblito de 300 personas, habían 14 casos. O sea, estadísticamente hablando, es una monstruosidad. Y se encontraron la relación de asociación. Ahora, hay que entender que en investigación, una asociación no implica obligatoriamente causalidad. Entonces, la sospecha que existe en este momento es que las toxinas, las giromitrinas, estén causando esto, porque sabemos que las giromitrinas son neurotóxicas. Entonces, la lógica nos dice que hay una coherencia entre esta información. Ahora, no tenemos las investigaciones todavía, y eso es el siguiente paso, para comprobar que efectivamente la esté causando. ¿Sí? Sí. Ese es el siguiente paso, o sea, hay una siguiente investigación que hacer al respecto. Pero entonces igual se recomienda no consumir chicharrones. Absolutamente, sí, no, está totalmente contrarrecomendado. Yo sé que mucha gente tiene la cultura en sus comunidades de consumo. Esperamos hacer una investigación también acá en Chile, porque no hay ninguna investigación de esto en Chile. ¿Ya? Siempre existe la posibilidad, porque existe la posibilidad, de que lo que tengamos en Chile tampoco sean los mismos chicharrones y que tengan otro tipo de toxicidad. Claro. Siempre existe esa posibilidad. Porque la especie es otra, ¿no? La verdad es que, a ver, se han descrito algunas especies, no todas están confirmadas. Por ejemplo, Giromitra esculenta, ¿cachai? Entonces, Giromitra antártica. El cuento es que, más encima, hubo un cambio taxonómico reciente con las giromitras. Se cambiaron. Entonces, también eso complica la cosa. Entonces, claro, no tenemos tanta certeza. Pero en este momento, la evidencia que tenemos nos indica que muy probablemente tenga toxicidad acumulativa a lo largo de los años. Y por eso no es recomendable.
Sí. ¿Y chicharrones de monte se comen normalmente, culturalmente? ¿Hay Ajá. tradición de comerlo en el sur? Sí, particularmente, de hecho en la región de los ríos y en la región de los lagos hay harto registro. Hacia la Patagonia parece que también, pero las mayores referencias que yo he recibido son entre la región de los ríos y la región de los lagos. Sí, Claro, es que cuando es algo cultural sí, es difícil. es difícil, pues como que las personas sienten que no, pues, pero si yo Sí, sé que esto es así. sí, y con esto es mucho más difícil hacer evidencia porque como la toxicidad es acumulativa y no le ocurre además a todo el mundo, es muy difícil establecer evidencia a menos que podamos, que es lo que es una intención que tengo más adelante, podamos hacer una investigación clínica que tenga el carácter doble, o sea, en realidad el carácter triple. Y ese es el cuento de las investigaciones que yo estoy empezando a hacer, que son investigaciones que tienen el carácter epidemiológico, taxonómico y toxicológico. Y eso no hay para hongos, que tenga el triple carácter. Habitualmente todas esas cosas se hacen por separado. Y la idea es hacer la integración. Y también en champiñones blancos del supermercado decías que también es acumulativo ese... Sí, porque la agaritina es una toxina que puede ser irritante gastrointestinal, pero sobre todo tiene un efecto carcinogénico. Se han hecho estudios en ratones, aumenta la incidencia de algunos tipos de cáncer. Entonces, claro, si tú alguna vez comiste champiñones crudos, ya fue, no te vas a morir, tranquilidad, ya. Es Ya. que yo he comido más de una No, vez. claro, o sea, bueno, ya ocurrió. El cuento es que evitemos seguir acumulando Claro. moneditas en ese chanchito que aumenta la probabilidad de tener cáncer, ¿se Sí, entiende? Ese es el punto, porque es un carcinogénico acumulativo. Entonces, no es recomendable comer champiñón de supermercado crudo. Y me acuerdo haberte escuchado a ti que decías, si ya tenemos tantos carcinógenos en todos lados, ¿no? Exacto. Los microplásticos. ¿Para qué queremos que agregar esto- otro más si lo podemos evitar? Sí, po. Sí, obvio, sí. Y es tan fácil evitarlo, sí. En realidad basta con un blanqueado simple, o sea, pasarlo literal. Blanqueado es, pones agua a hervir, tiras los hongos adentro, 1 minuto, lo sacas, listo, ya está. Con Y eso ya basta. Basta, suficiente. La garitita es muy, muy inestable. Y cocinados son súper ricos Sí, también, sí, sí. así que... Bueno, Amanita muscaria, Ujú. como psicodélico también, ¿cierto? Sí, a ver, la manita muscaria efectivamente tiene efectos psicodélicos. Es un psicodélico que yo siempre digo, no lo recomiendo. ¿Ya? Yo no soy de la idea de las políticas prohibicionistas. Yo creo que siempre es peor. Es mucho peor. La gente si quiere hacer algo lo va a hacer igual. Sí, es ¿Sí? verdad eso. O sea, la curiosidad los va a llevar igual a consumir. y entre uno más prohíbe, más curiosidad. Es po. peor, te lo digo por experiencia, porque mi hermano chico fue mi primer paciente y se intoxicó con amanita muscaria, siendo que yo le dije que era tóxica. O sea, mi Es primer que- paciente, con lo que yo me metí en esto, fue por ahí. ¿Sí? Mira. Entonces, yo le dije que era tóxica, le dije que no la consumiera, le dije, convulsionando en la calle lo tuve que... Ay, le pasó eso. No, sí, grave. Mm. Sí, tuvo un estatus convulsivo con agresividad y pérdida de conciencia, así feo. Amanita muscaria es un psicodélico que yo totalmente contra recomiendo. ¿Ya? Tiene una composición molecular que es compleja. El principal principio activo cuando el hongo está en fresco, ¿ya? Es el ácido iboténico. El ácido iboténico es neurotóxico y tiene una neurotoxicidad muy selectiva por el sistema límbico, que es el sistema de regulación emocional en el cerebro, particularmente el hipocampo, en el hipotálamo en general, neurotoxicidad, y eso está comprobadísimo, o sea, hay investigaciones. Y siempre me llega gente diciendo, no, lo que pasa es que cuando se recolecta allá arriba, no, y cuando se recolecta al nivel del mar, no tiene que ver con eso. En realidad, sí pueden haber variaciones, las condiciones ambientales sí pueden variar la concentración de ácido iboténico, pero no la presencia. La presencia de boténico está porque forma parte de la genética de todas las variantes de Amanita muscaria. Puede variar la concentración, pero no la presencia. Y es neurotóxico conocidísimo, ya totalmente comprobado. El cuento es que el ácido iboténico tiene esta neurotoxicidad, pero además tiene compuestos que son la muscasona y el mucimol, que generalmente son compuestos descarboxilados del ácido iboténico. Es decir, ocurre un proceso donde se descarboxila, que puede ser por exposición a luz ultravioleta y además por deshidratación. Ambos procesos descarboxilan. Eso disminuye la concentración de ácido iboténico y aumenta el mucimol y la muscasona. Los mucimol y la muscasona son compuestos que son GABAérgicos. Esto significa que tienden a reaccionar con un neurotransmisor llamado GABA y por tanto relaja. Y
y genera los efectos como amables, ¿ya? Entonces tenemos pacientes que reportan alucinaciones muy simpáticas, muy chistosas, muy relajado, me siento como muy cómodo y qué sé yo. Eso es un efecto GABAérgico dado por la muscasona y el mucimol. Y sí, efectivamente lo podemos obtener con una buena descarboxilación. El punto es que nunca se elimina por completo el ácido boténico, y la neurotoxicidad del ácido boténico es una toxicidad acumulativa, porque es neurotóxica al nivel de generar muerte neuronal, ¿sí? Las intoxicaciones graves por ácido boténico habitualmente generan daño del sistema límbico, desencadenando en primer lugar un cuadro que se le ha llamado así como popularmente el síndrome Berserker. Los Berserker eran como guerreros popularmente mencionados como de los vikingos que comían, de hecho, amanita para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque genera un estado de desinhibición emocional y de agresividad y pérdida de contacto con el cuerpo físico, además, donde no sentían dolor, se ponían extremadamente agresivos y eran imparables. O sea, era perfecto para ir a la guerra. Por supuesto. El cuento es que estábamos generando un daño neurológico a nivel del sistema de regulación emocional tremendo, ¿sí? Y eso es un efecto acumulativo. Entonces, el consumo a repetición de amanita muscarida va a deteriorar el sistema límbico. Vamos a tener, por ejemplo, probablemente vamos a tener mayor impulsividad con el tiempo en vez de menos. Que lo esperable en la maduración de un ser humano y de un cerebro es que la impulsividad disminuya con los años. No solo desde la juventud, en toda la edad va disminuyendo. Vamos a tener lo contrario, un aumento de la impulsividad, un aumento de la pérdida de control, ya un aumento de las respuestas agresivas. Y eso no solo cuando uno está bajo los efectos de la manita, ahí va a ser más agudo, pero el efecto es acumulativo, ¿cachai? Nosotros tenemos un sistema de regulación a la alerta que se llama la amígdala cerebral, acá adentro, no sé dónde está, y la amígdala cerebral tiene un umbral de respuesta. Mientras más tranquila y cuidadosa ha sido tu infancia, entonces tu amígdala tiene un umbral más alto. Menos saltón eres, por así decirlo. Menos agresivo. Si tu infancia fue más agresiva y más expuesta, la amígdala tiene un umbral más bajo. Te tocan y combos al tiro. Eso también hace el ácido boténico. Altera el umbral de la amígdala y vamos a tener una persona que se pone más agresiva, que es más saltona. Y este es un efecto acumulativo. Probablemente, lo más probable es que la persona por sí sola no lo va a notar, porque es un cambio gradual. Un consumidor recurrente de amanita muscaria no lo va a notar. Pero seguramente alguien que lo vio y 2 años después se volvió a encontrar, sí lo va a notar. ¿Y eso que le pasó a tu hermano se debió a algo propio de él? O sea, No, si fue una intoxicación como tal. ¿Fue sobredosis o qué? No. Él consumió una dosis pequeña, de hecho, mal descarboxilada, de hecho, más encima porque la hace con el horno, a la fuerza, y no. O sea, fue una intoxicación en toda regla. Entonces, literalmente había perdido la conciencia cuando yo llegué, estaba en estatus convulsivo, y cuando terminó el estatus convulsivo entró en estado de pérdida de conciencia y agresividad. O sea, le quería pegar a todo. Hubo que amarrarlo, literalmente. Wow, fuerte. Y eso que ahora uno escucha más y más hablar de hongos con efectos de estos como psicodélicos, ¿no? Como que está más de moda. ¿Se consumen también otros hongos? Sí, claro, como los psilocibes. La psilocibina es en general segura. Todo tiene precauciones. Nada, eso también es un llamado de atención importante por esta idea de que porque es natural, es inocuo y que no te va a hacer nada, es una idea ilusa. Claro. Es sumamente ilusa. Hay que entender de que todo tiene toxicidad, todo puede hacer daño de una manera o la otra. No hay nada inocuo, ni siquiera el agua. No existe absolutamente nada inocuo. Entonces, hay que sacarse esta idea de que porque es natural, es sano. No es tan así. No, ¿sí? Pues si ya conocemos hongos totalmente naturales y totalmente tóxicos. Claro, también, entonces los psicoactivos como la psilocibina tienen un potencial terapéutico súper interesante, pero tienen precauciones de uso, hay protocolos de manejo. Colaboro, de hecho, con la Red Sináptica de Argentina, que ellos hacen formaciones al respecto, con respecto a los criterios de seguridad también en torno a este mismo tema, porque tenemos que entender de que las cosas no son... Esto no es así como, la panacea y lo va a sanar todo. No funciona así. Y siempre, claro, con precaución, pues. También yo siento que es como respeto también, pues yo le tengo respeto a los hongos también, pues a la naturaleza. Sí, y también objetividad finalmente, porque a veces se pierde un poco la objetividad en querer creer. Yo quiero creer, quiero tener la fe de que esto me lo va a resolver todo. Claro, sí.
Sí, pues como una especie sí, es como engañarse a uno mismo también pensando que encontraste la respuesta, ¿no? O sea, Claro. la naturaleza es muy positiva en muchos sentidos, pero te puede matar también. O sea, de hecho, Sí. sí, literalmente. Sí, es verdad. Bueno, y Cortinarius magellanicus Magellán, también sí. había mencionado Sí, en sí, algunas sí. charlas de que hay personas que los consumen. Sí, lo que ocurrió con Cortinarius magellanicus o magellanicus es que a ver, inicialmente se consideraba una sola especie. Hoy lo consideramos un complejo con subespecies y las subespecies no están lo suficientemente estudiadas. Y ese es el gran problema. Porque al no estar suficientemente estudiadas, no sabemos si alguna de esas subespecies tiene un metaboloma, tiene metabolitos que pueden resultar tóxicos. De hecho, recientemente en el Congreso precisamente de Micotoxicología en Argentina, hubo una investigadora que presentó una investigación donde evidenció la presencia de hemolicinas. Las hemolicinas son toxinas que destruyen glóbulos rojos en varios tipos de hongos. ¿Bien? Mostró hemolicinas en hongos que sabemos que las tienen, como hongo ostra, mostró hemolicinas como en chicharrones de monte, en morchelas, las morchelas crudas también tienen hemolicinas, ¿ya? Amanita muscaria, pero también en cortinarios magellanicus. El cuento es que no sabemos si esas toxinas son capaces de sobrevivir a todo el proceso digestivo. Ya esa es otra cosa. Pero tienen toxinas. Entonces, y al ser un complejo que no está bien estudiado, no se recomienda actualmente su consumo. ¿Sí? Es un riesgo importante porque además dentro del género Cortinarius existe lo que llamamos la subsección orellánica. Y la subsección orellánica tiene otra de las toxinas mortales, que es la orellanina. ¿Ya? La orellanina es una toxina terrible que tiene una latencia más larga incluso que las amatoxinas y las falolicinas. Estamos hablando de unas latencias de 72 horas. Son pacientes que terminan con daño, a los 3 días recién hacen síntomas, con daño renal fulminante que requiere trasplante. Entonces, hasta que no tengamos certezas, es un riesgo. Es un riesgo. Y se parecen entre sí, ¿no? Una Claro, parecida por a eso, otra. de hecho, por eso se consideran un complejo, porque los morfotipos son suficientemente cercanos y también, no solo morfotipos a nivel macroscópico, no solo lo grande, sino que también a microscópico. O sea, yo los meto al microscopio y parecen ser lo mismo. Sin embargo, hay algunas pequeñas características genéticas que podrían ser otra cosa y falta la genética de todo el grupo. Entonces, en general se recomienda no consumirlos, ¿no? A los sí, cortinarios. Cortinarius magellanicus y los cortinarios en general no están recomendados su consumo. No hay suficiente investigación con respecto ¿cómo se llama? A su metabolismo y las toxinas que puedan tener o otros compuestos. Entiendo. También habías mencionado las morchelas, que esas hay que secarlas, entiendo, y Secarlas y cocinarlas. También tienen toxinas que son termolábiles y volátiles. Entonces la deshidratación elimina la gran mayoría de las toxinas, casi todas. Por eso, como que la norma de venta a nivel internacional, porque la morchela es muy apreciada en la gastronomía internacional, la norma de venta a nivel internacional es deshidratada. Así se debe vender. Sí, deshidratada. no se vende en fresco. Y aún así hay que cocinarlo. Y aún así hay que cocinarlo. ¿Sí? Se rehidrata y se cocina para tener un consumo absolutamente seguro. Sí. Y el otro que nos atrevimos a comer el año pasado fueron los níscalos. Ah, qué cosa más buena. Son ricos. Me encanta. Pero vimos todas las claves de Lactarius identificación. deliciosus. Bueno, en Chile tenemos dos. Los dos son comestibles. Lactarius deliciosus y Lactarius quieticolor. Ambos Lactarius es porque hay más Lactarius, pero esos dos se parecen lo suficiente para confundirlos entre sí. Lactarius deliciosus y Lactarius quieticolor son ambos muy, muy, muy semejantes, ambos seguros de consumir. Así que no hay problema si uno los confunde entre sí. Pero sí se pueden confundir, por ejemplo, con otros que se parecen como Bacillus involutus. Bacillus se parece muchísimo a Lactarius. Y no es comestible. De hecho, tiene hemolicinas, tiene toxinas hemolíticas y gastrointestinales. Bacillus involutus. Involutus, sí. ¿Y cómo una forma de no confundirlos? Bueno, hay que aprender primero el ambiente, es un concepto importante. Los lactarios son de pino, son de coníferas, muy típicos de coníferas. En cambio, los bacillus son de pampa, de pasto, ¿sí? Y lo otro es el color del cuerpo fructífero por dentro, de la carne, por así decirlo, donde Bacillus tiene un color amarillento que oxida rápidamente a café. Los lactarios tienen una carne de color naranja, un naranjo muy intenso, que de hecho literalmente parece como carne de salmón. Y quieticolor, por ejemplo, oxida de un color como medio azul verdoso, ¿ya? Y Lactarius deliciosos no oxida tan fuerte el color, pero
también oxida un poquito medio verdoso. Sí, Levemente. pues eso veíamos, que al cortarlo salía este como juguito naranja, Sí, exacto. que El se iba látex. oxidando Sí. y se iba volviendo... Ese es un medio- indicador bueno de diferenciación. ¿Y los níscalos igual hay que cocinarlos o se...? Sí, hay que cocinarlo. La verdad es que hongos crudos recomendables hay poquísimos. Poquísimos. Además de las citarias, Los digüeños. claro, que son todos los digüeñes. Y no todos son comestibles, Más ¿cierto? encima no todos son comestibles porque tenemos, por ejemplo, el del ñirre, ¿cierto? La citaria... Ya me olvidé en este momento, pero el del ñirre no es comestible, es muy chiquitito, ¿sí? Pero sí, esos son comestibles crudos, pero hay poquísimos hongos comestibles en crudo. De hecho, por ejemplo, uno que se consume regularmente crudo hacia el sur de Chile son las fistulinas. Mucha gente come lengua de vaca, sí, Ajá. fistulina antártica, fistulina hepática, bueno, que en Chile tenemos antártica solamente, y xanthoderma, y ahora se describió otra, hay una tercera fistulina, pumilionis creo que es, si mal no recuerdo. Mucha gente la consume en crudo, pero cosas que pasan con esto de hacer registros toxicológicos, que es interesante. Tengo 2 reportes de personas completamente distintas, en contextos completamente distintos, que presentaron síntomas que coinciden mucho con síntomas neurológicos locales, consumiendo fistulinas en crudo. Sensación, lo que le llamamos parestesia, que es adormecimiento y ardor de lengua y labios. Ambos, personas que no se conocen, que no tienen ningún contacto, reportaron los mismos síntomas, exactamente los mismos síntomas, en lugares muy distintos, consumiendo fistulinas crudas. Cruda. Por tanto, tampoco las recomiendo. Ah, o sea, en cocinada. crudo. Cocinada sí, en crudo. O sea, tengo que tener más evidencia en realidad para poder decirlo con certeza, pero estos 2 reportes a mí me hacen pensar de que probablemente no sabemos suficiente al respecto. Principio precautorio. Es que son especies que están descritas hace poco y algo que también es importante que el público entienda, que es cuando se describe una especie nueva, no sabemos todo respecto a la especie. Eso es súper importante entenderlo. O sea, si un científico viene y te dice, esto se llama, no sé, es un Lactarius nuevo, Lactarius notafaginius, nuevo, endémico, chileno. Ahí lo único que tenemos es el trabajo taxonómico detrás, nada más. Se hizo la identificación microscópica, macroscópica y genética. Y eso es todo lo que tenemos. Y a veces, antes, ni siquiera teníamos la genética. Las descripciones antiguas ni siquiera incluían la genética. Eran solo macro y microscopía y nada más. Luego, tal vez a alguien se le ocurra hacer un perfil nutricional. Y diga, esto, como es comestible, sabemos que es comestible, tiene tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de carbohidrato, aporta tales vitaminas. Claro. Pero ese estudio no revela la presencia ni de compuestos bioactivos con potencial medicinal, ni de compuestos bioactivos con potencial tóxico. Para encontrar esa clase de compuestos, necesitamos hacer estudios dirigidos, y eso es lo más difícil de esto. Por eso los casos de intoxicaciones son tan útiles. Porque nosotros no vamos a buscar toxinas en un compuesto, en un organismo, a ciegas. Claro, Porque sí, tendríamos no que hay- hacer pruebas para las cientos de toxinas que existen. Cuando nosotros, la gente que consumió los intoxicados nos dicen, tenemos estos síntomas, podemos sospechar y podemos acotar la búsqueda de moléculas. Y decimos, probablemente sean de estos tipos, entonces es un estudio dirigido de eso. Y ahí recién sabemos si efectivamente esa molécula o una parecida está, qué grado de toxicidad y en qué concentración se encuentra. O sea, es útil cuando las personas tienen intoxicaciones que las reporten. De hecho, por favor, es algo Por que ha favor. salido. Por favor. Sí. Por favor, necesitamos que se reporten los casos de intoxicaciones. Yo soy quien lleva el reporte nacional más grande de intoxicaciones por hongos en Chile. Es más grande que incluso el del CITUC, ¿sí? A nivel específico, porque obviamente yo tengo un reporte gigantesco de todo. Pero por hongos tengo un reporte enorme y eso es porque hago una búsqueda activa de casos. Me sirven todos los casos, incluso las reacciones alérgicas, porque uno de los grandes problemas que tenemos en epidemiología de la toxicología de hongos es que no se reportan. Mucha gente tiene síndromes que son leves, por ejemplo, este ardor de lengua que tuvieron estas personas, y como se les pasó, nunca fueron al médico. Si nunca fueron al médico, nunca consultaron, nunca se informó, nunca se reportó, nunca se registró, nunca lo vamos a saber.
hasta que se ocurra algo más grave. ¿Se entiende? Incluso si hay personas que recuerdan, hace 5 años atrás me comí de hecho un tengo, hongo. tengo sirve. reportes así porque los reportes retrospectivos hago un filtrado, ¿sí? Hago un filtrado para ver si la información es lo suficientemente fiable y tenemos suficientes datos por lo menos para saber el género como mínimo de lo que consumió. Porque a veces me dicen, no, me comí un hongo blanco y me sentí mal y me mareé y no sé qué. Y yo así como empiezo a hacer preguntas, ¿cachai? Y así como, ya, a ver, pero el hongo blanco, ¿lo compraste, te lo regalaron o lo recolectaste? No me acuerdo. Entonces, bueno, ya, por ejemplo, eso queda fuera de la estadística. Sí. Normalmente todos esos reportes yo los tengo en un cajón desastre, por así decirlo, de por si acaso alguna vez tienen alguna coherencia. Pero quedan fuera del reporte, ¿cachai? Como del registro oficial. Pero hago un filtrado al respecto. Entonces he tenido personas que me han dicho, no, comí un hongo que la verdad es que no sé qué lo que era, pero me sentí así, ya, ¿lo compraste? No, lo recolecté. Ya, ¿en qué ambiente lo recolectaste? Partamos por ahí. ¿Era un bosque de pino, un bosque de eucaliptos? ¿Era un bosque nativo? ¿Dónde? No, un bosque, por ejemplo, me pasó un reporte que tuve hace no tanto. No, era un bosque de pino. Ya, perfecto. ¿De qué color era el hongo? Por encima, porque siempre lo piensan por encima. Y era como café por arriba. ¿Café como brillante? Sí, era café brillante. Ya, perfecto. Y tú me dices que te dolió la guata, tuviste diarrea, vómitos, no sé qué, ¿cierto? Sí. Vale. Y yo automáticamente en mi cabeza, porque yo ya a esta altura igual tengo muy identificado las especies, por lo menos para Chile, en los diferentes nichos. Entonces ahí me aparecen dos posibilidades. Un Suilios o fue un tricoloma. Si fue un tricoloma el caso es más grave. Si fue un Suilios es menos. Entonces ya, ¿tú te acuerdas cuando lo recolectaste? ¿Lo miraste por abajo? Tenía laminitas, mira, como estas fotos, no sé qué, le mando fotos por WhatsApp. No, tenía como una esponjita. Tenía una esponjita amarilla, ¿cierto? Sí. Ya, no, eso seguro que es un Suilios, lo que tuviste fue un síndrome gastrointestinal, no le sacaste la cutícula, no pasa nada. Está todo bien, me sirve, se ingresa. ¿Cachai? Esa es la manera en que filtro los datos porque recibo muchos reportes así retrospectivos. Son tremendamente útiles. ¿Ya? De verdad que son tremendamente útiles. La investigación de Lepistas nació de esto. O sea, quiero reiterar, o sea, para que hagamos una comparación. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, ellos tienen un reporte de 5 casos por Lepista. Yo tengo 50. Claro, es mucho más información. Y eso es solamente porque hago una búsqueda activa y mucha gente me reportó casos antiguos. Lo consumí el año pasado, lo consumí no sé cuándo. Me fijé en esta guía y me cumplía con todo y por eso... Perfecto. Y Tengo fotos. Potencialmente podría ayudar a mejorar todo el sistema para evitar futuros... Es fundamental, porque de hecho ese es el trabajo que estoy tratando de hacer. O sea, como que de alguna manera el trabajo que estoy tratando de hacer se divide en varias etapas. La primera etapa en que estamos... La primera etapa ya la llevo haciendo años, que es haciendo el reporte estadístico y que eso se va a mantener de aquí secula seculorum, ¿sí? La segunda etapa ya inició, que es empezar a hacer investigación dirigida a lo que me muestra la estadística. Porque, de nuevo, digo, la estadística es importante. La estadística me orienta a qué es lo que hay que investigar. Gracias a la estadística yo sé, por ejemplo, que tuve que investigar las lepistas. Gracias a la estadística yo sé que tengo que investigar los Agaricus molleri, que sabemos que probablemente no saben molleri. Gracias a la estadística yo sé que debería estudiar Amanita gemata, que no es gemata. ¿Cachai? Entonces, la estadística me orienta, que esa es la segunda etapa. Y una tercera etapa que espero podamos concretar, ojalá dentro de del corto plazo, es intervenir las Ceremis, los servicios regionales ministeriales de salud de las regiones con mayor número de casos. Que son las 3 regiones más importantes en este reporte, que son Biobío, la Araucanía y los lagos. Justo donde estamos. Sí. Entonces, eso. Y pensando también que esto pueden escuchar personas que estén viviendo, y se viene el otoño también, entonces se viene época de intoxicaciones. Sí. ¿Qué es lo que primero tienen que saber las personas en caso de que se comieron un hongo y se empiezan a sentir mal? ¿Qué tienen que hacer? Ya, a ver, hay varias cosas que hacer. Antes incluso de consumir un hongo silvestre, lo que tenemos que tener claro es ojalá dejar registro. Mientras más registros tengamos y ojalá una muestra del espécimen, tanto mejor. Porque como dije yo en un comienzo, o sea, primero abordamos los síntomas. Mi enfoco primero son los síntomas. Pero después también necesito la identidad. Porque en los hongos de latencia larga, la identidad es fundamental. ¿Cachai?
Si esta niñita de 4 años de la que hablábamos, los papás hubieran mostrado las fotos de manita faloide y alguien hubiera solicitado la asesoría y se hubiera hecho la identificación, a esos papás no los habrían dado de alta. Habría quedado hospitalizada y se habría hecho el manejo hospitalario que corresponde, no 72 horas después cuando llegó con falla hepática. Entonces, lo primero es dejar un registro de identidad, que implica fotos del espécimen, de celular da lo mismo, lo que haya disponible, lo que se pueda. Fotos, aunque sea en la casa, ya nos olvidamos en el bosque, no importa, lo que sea. Y por lo menos una muestra del espécimen, aunque sea un pedacito. ¿Sí? Claro, que no se lo coman todo. Exacto. Y generalmente lo ideal es que sea un pedacito del sombrero, porque ahí tenemos esporas, ya que también nos ayudan en la identidad. Eso es lo primero. O sea, antes de consumir una especie silvestre, la primera recomendación es siempre guarda muestras y respaldo de la identidad, que nos ayuda a identificar. Segundo, si es primera vez que comes un hongo silvestre o esa especie en particular, no comas una gran cantidad. Oh, yo he visto tantas veces que se ven tan ricos, por ejemplo, los lactarios, los níscalos. Oh, me tincan tanto. Y los lactarios tú puedes encontrar por cantidad, puedes encontrar kilos. ¿Ya? Yo he recolectado kilos de lactarios, literalmente. Y te das una panzada. Es muy probable que hagas una intolerancia gastrointestinal porque es un alimento nuevo. También, po. Sí. Entonces, la primera vez, prueba, por Dios, un poco. Y hay gente deja que el es resto para otro día. alérgica también. po, Además, tenemos las reacciones alérgicas. Entonces, por favor, prueba un poco. ¿Sabes? Prueba un poco, prepara una pequeña cantidad, 1 o 2, ve cómo andas y mañana tal vez te comes el otro con más certeza. Y la tercera recomendación en el antes de es, por favor, no mezcles cosas. Que también tengo casos de intoxicaciones así. ¿De hongo con hongo? ¿O? Claro, de hongos con hongos. O sea, vienen y no, es que recolecté, no, me encontré una macrolepiota así, hoy estaba hermosa, y me encontré una lepista y un champiñón de no sé cuánto. Entonces hicimos un salteado con pimentones y no sé qué. Y me llega un paciente con síntomas múltiples que yo no sé realmente si está intoxicado, porque eso también es importante, diferenciar si la intoxicación realmente fue por hongo o fue otra cosa, porque puede ser otra ¿O cosa. cuál hongo? ¿Y cuál de todo es? Y a ¿Cachai? veces con alcohol igual es malo, ¿cierto? Hay algunos hongos que pueden generar reacciones cruzadas con alcohol, sí, particularmente los del género Coprinus y Coprinellus, ¿ya? Que hacen reacciones cruzadas con alcohol. Entonces, esas son las recomendaciones para el antes, ¿sí? Y las recomendaciones para el después es, si empiezas con síntomas, busca asesoría, consulta, ¿sí? O sea, mi Instagram, yo trato de mantenerme más o menos atento al Instagram y ahí me llegan consultas, ¿sí? Y las contesto siempre que puedo, ¿ya? Siempre que puedo, yo estoy atento a contestar consultas, busca asesoría. Si quieres me puedes escribir al Instagram o puedes contactar directamente al CITUC. Ya CITUC va a pedir asesoría o de Juliana o me va a ubicar a mí o a quien necesiten van a ubicar para tratar de orientar, ¿bien? Pero busca asesoría, ¿sí? A veces el síndrome a ti te parece muy mínimo, muy mínimo, no así un dolorcito de guata nomás. Pero recordemos que manita faloide parte con un mínimo dolorcito de guata que evoluciona al otro día con falla del hígado. Entonces, por muy mínimo que sea y que tú no quieras ir al hospital, yo lo entiendo, mucha gente dice, no, pero que voy a estar 6 horas, no sé qué, voy a estar esperando toda la tarde. Por lo menos busca asesoría. Lo mínimo es buscar asesoría, ¿ya? Orientación. Y luego vienen algunas medidas básicas como mantener la hidratación. Es súper importante. Si estás con náusea, entonces aunque sean bebidas hidroelectrolíticas tipo Gatorade, Powerade, Suerox, sorbitos. No importa que sean sorbitos, ¿ya? Las pérdidas de electrolitos, de sodio, potasio y esas cosas, a veces agravan síntomas de algo que no era tan grave realmente. Y hacen parecer que la cosa era más grave y no era tanto, ¿ya? No intentes obligarte a vomitar, ¿sí? Pero si hay vómitos, permítelo, deja que salga. Si hay diarrea, deja que salga, ¿sí? No trates de cortarla. Y puede tener algún grado de utilidad las pastillas de carbón, ¿ya? Las pastillas de carbón hay que entender que no son un antídoto, para nada, en absoluto, pero a veces pueden aumentar la absorción de algunas de las toxinas, para algunos casos. Entonces puede tener algún grado de utilidad tomarse 2 o 3 pastillas de carbón si ha ocurrido durante la primera hora o primeras 2 horas tienes síntomas, pudiera tener alguna utilidad en algunos casos, ¿sí? Nunca esto sustituye la atención clínica. Siempre hay que pedir orientación. Por favor, no se confíen. Reitero, tenemos casos graves. Entonces, no se confíen. Busca orientación. O me escribes al Instagram o... Vamos a dejar tu Instagram sí, también, po. Sí. Dejan el Instagram.
Nunca doy mi número en forma tan pública porque si no ya la cosa como... No, pues te es van a too estar much. llamando a cada rato. Sí, no, y además que yo hago clase, como que no siempre puedo contestar el teléfono tan fácilmente. Los casos graves, yo interrumpo una clase para contestar un caso grave, ¿cachai? Porque sé quién me está llamando, pero si no, no. Sí. Incluso había visto que tú das una especie como de antídoto, como que servía Sí. de primeros auxilios. Sí. Existe un antídoto de primeros auxilios que desarrollé porque en Chile lamentablemente no tenemos disponible un compuesto que es fundamental para el tratamiento de las intoxicaciones por amanitas faloides. Sí, hay protocolos alternativos que funcionan, pero el gold standard para la Universidad de Navarra es la silimarina. La silimarina es un compuesto presente en el cardo mariano, Civilum marianum, que tiene la capacidad de antagonizar las amatoxinas y las falotoxinas. Y además existe otro segundo compuesto que se llama aucubina, que está principalmente, se descubrió en Aucubo japonica, pero no tenemos en Chile, pero también los encontramos en los plántagos, los yantenes, ¿sí? De los 3 yantenes que hay en Chile, el yantén que mayor concentración de aucubina tiene es plántago lanceolata, también llamado siete venas, yantencillo o yantén menor, ¿sí? Es el que mayor concentración de aucubina tiene y es una planta súper cosmopolita y ubicua, muy fácil de recolectar, es muy abundante además. La gracia que tiene la aucubina es que tiene la capacidad de atrapar moléculas de amatoxinas particularmente. Entonces, en conjunto, se potencian. Si bien la aucubina no está dentro del gold standard, podemos preparar ambas cosas en forma fácil porque ambas provienen de plantas. Ahora, estos compuestos ambos son fotosensibles y termolábiles. Un tecito no nos sirve, el calor va a destruir la molécula. Y se deterioran con la luz. Entonces, el método casero más fácil es la tintura madre. ¿Ya? Yo, bueno, en el Instagram tengo 3 publicaciones respecto a este antídoto. Sí, con un video y Sí, todo. tengo un video, tengo una publicación con toda la evidencia científica que existe respecto a estos compuestos. Y además tengo otra publicación de identificación de las plantas, para no confundirlas entre sí. Sí, particularmente los cardos son fáciles de confundir entre sí porque hay varios cardos en Chile. Entonces está súper detallado en el Instagram cómo prepararlo. Y, por ejemplo, yo lo preparo en primavera porque ahí es cuando tenemos flores de cardo, que es lo que necesitamos, y además tenemos plántago. Y generalmente lo guardo durante un año y la recomendación es, ante sospecha de intoxicación por hongos, consumir entre 10 a 30 cc, porque finalmente esto es una preparación vegetal, no sabemos la concentración, es una estimación, de 10 a 30 ml de este extracto diluido en agua a repetición. En la cantidad de agua que tú quieras, te lo tomas a repetición. En el único caso de intoxicación que pudiera ser mal, que podría ser contraproducente, es la intoxicación por coprinus, porque está hecho en base a alcohol. ¿Ya? Claro. Las tinturas madres están hechas en base a alcohol. En todos los otros casos puede tener algún grado de utilidad porque también es protector gástrico, por ejemplo, la aucubina es protector gástrico y además, ¿cómo se llama? Los plántago contienen varios compuestos emolientes de la mucosa intestinal. Entonces ayudan a la recuperación de la mucosa si lo que tú comiste fue un hongo solamente gastrointestinal, tiene algún grado de utilidad. O sea, para la gran mayoría de las intoxicaciones tiene algún grado de utilidad. Y si fue además amanitas faloides o algún hongo que contiene faloidinas, porque no son los únicos, probablemente nos dé más tiempo para actuar y tengamos menos riesgo de daño hepático. Y digo con bastante certeza de que probablemente, porque tengo 2 casos que hemos abordado con este preparado que tuvieron, al momento de tomarles los exámenes, estaban mucho mejor de lo que se podía esperar. Y también este año hubo un grupo de señoras, también en la región del Biobío, 3 señoras que consumieron amanitas faloides, también por confusión. Una de ellas estuvo muy grave en la UCI. Ella y tenía que tener controles con función hepática, qué sé yo, y le mandé una muestra y además le recomendé que consiguiera cardo mariano para que siguiera consumiendo. Al mes de haber sido de alta, la función hepática estaba recuperada completamente. De hecho, el médico estaba sorprendido del nivel de recuperación de la función hepática. Increíble. Sí. Pero sí mencionabas más de una vez que es como primeros auxilios. Sí, hay que entender que esto no sustituye la atención clínica, en absoluto. ¿Ya? Esto no sustituye la atención clínica, no reemplaza la atención médica, solo es una atención de primeros auxilios, es una primera medida que disminuye probablemente el daño, pero no sustituye nunca la atención clínica, ¿sí? De hecho, si tú al ser un organismo oficial, obviamente ellos no pueden recomendar algo hecho en casa, pero ellos están informados de la existencia de este antídoto. Sí, yo les he informado, saben que esto se difunde, de hecho hay algunos libros incluso donde está descrito,
y es de autoría mía, digamos, en base a lo que yo he investigado. Entonces, ellos están informados, entonces saben que si les cuentan, saben de lo que estamos hablando. Bien, súper. Bueno, quizás ya me voy acercando a las últimas preguntitas, que se nos fue el sol, Sí. se nos fue el tiempo. Pero bueno, pensaba, ¿no?, que ahora más y más personas se interesan por la recolección de hongos, por el consumo de hongos. También yo me preguntaba si tú, viendo tantas intoxicaciones, a lo mejor no comes ni uno, pero... No, yo como un montón. A mí me encantan. Sí, yo creo, reitero, o sea, yo totalmente fuera de la política prohibicionista. Yo creo que la postura siempre es aprender. La postura siempre es aprender y en base al aprendizaje hacer, actuar. No podemos vivir con miedo todo el tiempo, ¿no? No sirve de nada. Si yo me pusiera a ver las estadísticas de accidentes de tránsito, jamás saldría a la calle. ¿Cachai? Si solo me centrara en eso. En vez de centrarme en el miedo a que me atropellen, tengo que aprender a manejarme mejor en la calle, conducir mejor, tomar las precauciones, respetar el tránsito, conducir a la velocidad que corresponde. O sea, no se trata de quedarse encerrado. Y aquí con los hongos pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, claro, tener mucho conocimiento, estudiar harto, ser bien nerd también Sí. al respecto. Yo en ese sentido siempre recomiendo que si te vas a iniciar en la recolección de hongos, lo fundamental es que partas con una especie, te aprendas muy bien las características de identificación y además conozcas al confusor o los confusores. No basta con conocer las características del que sí se come. Conoce las características del con el cual se confunde y cómo diferenciarlos. Y esa es la mayor certeza. Entonces tal vez tú salgas al bosque y veas 20 especies que tú has visto en libros que son comestibles, pero sabes identificar bien solo una, solo recolecta esa. Solo recolecta esa. ¿Cachai? Y tal vez con el tiempo, en un par de meses más, aprendas lo suficiente para identificar una segunda y conozcas su respectivo confusor. Entonces, claro, yo todas mis primeras charlas siempre fueron con ese enfoque porque estaban dadas solo a recolectores. ¿Cachai? Y toma tiempo, pues este aprendizaje Sí, toma mucho sí, tiempo, toma tiempo. con paciencia. He escuchado decir a micólogos también solo cuando estás 100% seguro. Sí, igual es imposible estar 100% seguro. Sí. Es absolutamente imposible. Yo tendría que andar con un microscopio y un secuenciador genético en una mano, ¿cachai? Y el microscopio en la otra. Y ni siquiera. Ni siquiera. Entonces es inviable. Pero altamente seguro. Sí. Y la recomendación máxima es esa. O sea, conoce la especie y conoce su confusor. Sí. Y a eso se le suma la otra como dimensión de esto, que es cómo recolectarlos correctamente. Súper importante. Que lo hemos hablado con Dinelly Soto, creo Sí. que con Juliana Furchi. Sí. Hay una forma de... No es llegar y sacar. No. Y No además es llegar que... y sacar todos. Bueno, y también pues, hay como se han generalizado algunas cosas y eso también hemos ido aprendiendo más a través de los años. Antes creíamos que todos los hongos se cortaban a ras de suelo. Hoy en día sabemos que los boletales, por ejemplo, no es tan recomendable. ¿Ya? Los boletales como Boletus loyo, Boletus loyita, que no hay que recolectarlo, en realidad Boletus loyo tampoco, porque están ambos en peligro de extinción. Claro. Con los suilios igual ocurre. En realidad, con esos hongos que son los boletales, todos los que tienen el himenio poroso, es más recomendable tomar, rotar y sacar, y luego cubrir el espacio. Causa menos daño al himenio porque son hongos que tienen una base demasiado húmeda y se contamina muy fácilmente y eso contamina toda la red micelial. En cambio, otros hongos como los lactarius, como los changles, es recomendable cortar a ras de suelo. ¿Sí? La gran mayoría es recomendable cortar a ras de suelo, pero los boletales, tenemos los lexinum que empezaron a aparecer en Chile como hace 7 años atrás, que también son comestibles, es tomar desde la base, rotar y retirar. Y cubrir el lugar de donde se retiró. O sea, hay que informarse de eso. No sacar todo, también he escuchado. También, por favor, o sea, tenemos que tener un criterio mínimo de respeto. Finalmente no podemos pasar arrasando consumiéndolo todo. No, si queremos que las cosas persistan en el tiempo, tenemos que encontrar maneras de aumentar. Además también está la típica técnica, como dicen los mexicanos, sapear el hongo. Sapear, a los mexicanos le dicen a darle un sape al sombrero, unas palmaditas para que libere más esporas. Claro, hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no, mal no le hace, así que bueno, aumentamos la dispersión de esporas, no meterlas en una bolsa plástica, sino que en un canasto, que también aumenta la distribución de las esporas por el bosque. Claro, sí, varias cosas hay que informarse antes de salir a recolectar. Sustentable finalmente. Y ya, bueno, pasando al final, ¿cuál es tu hongo favorito para comer, a propósito? Pero para comer. Para comer.
Yo creo que Lactarius Deliciosus, me Es encanta. rico. Sí, me gusta que tiene una muy buena textura, es firme, tiene muy buen sabor además, no se pone blando fácilmente, tiene lindo color. No, es delicioso, sí. Y llegó de afuera, ¿cierto? ¿No es de Sí, acá? Lactarius es introducido, una especie introducida. Sí, pues por eso crece asociado a pino. Sí, de hecho. Tendremos otro episodio algún día sobre recetas de hongos. quizás. Va a ser Sí. bueno. Bien, Johan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por llegar hasta acá. Llegaste a Valdivia con tu familia, están cansados igual. Llegaron con los tacos aquí a Pucón en verano. Sí, la locura. Y quizás no sé si quieres decir algo al final o recomendarnos como redes sociales o algún libro, tus redes sociales o alguna O sea, sí, guía. yo la verdad es que tengo un Instagram que está centrado completamente en educar en torno a este tema. No tiene tantas publicaciones, pero todas las publicaciones tienen que ver con educación. Siempre estoy subiendo información ahí respecto como educación en torno a precaución y manejo, que es el Instagram de Johan Mico Enfermero. Por ahí también me pueden contactar para escribirme si tienen dudas, sospechas de intoxicación, para reportarme casos, por favor. Repórtenme casos porque este año 2025 recibí pocos reportes y sé que no es porque hubieron pocos casos, ¿ya? Hubo pocos reportes. También yo estuve muy centrado en la investigación, entonces tampoco hice tanto movimiento en las redes Claro. que yo hago como, digamos, campañas de recolección de datos, entonces tal vez eso igual influyó. Eso principalmente. Libros, pucha, la verdad es que hay hartos libros. Los libros que tenemos en Chile están lindos en general. Está el libro que organizó Micófilos, este rosadito, está la guía de la Fundación Fungi. Podemos sumarlas nosotros por las Sí, recomendaciones. está el libro de la Viviana Salazar, de hongos comestibles del bosque, silvestres del bosque, algo así se llama, si mal no recuerdo. Están las guías de campo. Bueno, recomiendo mucho la guía de campo de Naturaleza Inarrumen, con la que trabajé y que fui asesor científico, porque ahí están precisamente todos los hongos tóxicos y están los protocolos de manejo, las medidas de primer auxilio, está el antídoto también, así que está súper recomendada esa guía. De verdad que no hay nada en Chile así como eso, ¿eh? Ese material es totalmente inédito. Hicimos investigación en conjunto como bien compleja respecto a las fungas chilenas y no hay nada parecido en Chile. Ya, así que hay un resumen súper práctico, muy de bolsillo, así que está súper recomendado. Y entender de que lo que tienen los libros tampoco es la verdad absoluta. Claro. Hay que entender de que la micología se está actualizando constantemente. Todos los años sabemos cosas nuevas. Todos los años nos encontramos con cambios. Es bueno estar como atento a esos cambios, ¿sí? No son como se dice la Biblia, ¿no? No, es como- no hay nada. No hay nada escrito en piedra. Nada escrito, no. Sí. De hecho, además que es imposible no equivocarse en esto con un conocimiento que se está desarrollando. En una ciencia que se está construyendo todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí. Bien, gracias, Johan. Gracias a ustedes. Sí. Estuvo entrete. Me encantó. Súper. Súper. Bacán. Gracias al Dieguito que está desesperado. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!